al abordaje del melanoma desde la farmacia. Sabemos que es un tema que es primordial, sobre todo durante estos meses que empezamos ahora con el verano, y creemos que desde la farmacia se puede hacer muchísima divulgación y más que nada eso, favorecer que la población sepa exactamente cómo protegerse correctamente y evitar este cáncer, porque al final estamos hablando de un cáncer y que afecta cada vez más a más gente. Por eso hoy tenemos con nosotros a la doctora Rosa María Martí Laborda, que es la jefa de dermatología del Hospital Arnau de Vilanova de Lleida. Y ella ha hecho ya, si me equivoco me corriges, Rosa, ella ha hecho ya pues, diversos estudios e investigaciones alrededor de este tema del melanoma. Y creo que ella nos podrá dar claves que nos pueden ser súper útiles desde la farmacia para sobre todo para esto, ¿no? Para que la población en general sepa cómo protegerse y cómo evitar este tipo de cáncer. Pues nada, cuando quieras, Rosa, nos puedes empezar a explicar un poco todo lo que has aprendido tú a lo largo de tu trayectoria y cómo la farmacia lo puede implementar día a día. Solo un pequeño apunte antes de que Rosa empiece. La gente que esté conectada, si puede apagar su micro, si no tiene que intervenir, mucho mejor. Y si surgen dudas, pues abrid el micro o lo comentáis por el chat, ¿vale? Y adelante, Rosa. Muchas gracias y bienvenida. Bueno, gracias a vosotros. A ver si sé compartir la pantalla. Aquí me habéis dicho, ¿no? Compartir. Y ahora te vas al PDF, a lo que tienes abajo guardado. Ahí. Bien, ¿se ve bien? Sí. ¿Se ve amplio? ¿Puedes poner en pantalla? A ver. ¿Ahora se ve mejor? Ahora perfecto. Vale. Pues nada, pues quería agradecer muchísimo a Farmactiva y también a la Asociación contra el Cáncer de Lleida, con la que he colaborado desde hace, ahora ya son muchísimos años, porque ya empiezo a tener bastantes años, en la lucha contra el cáncer de piel, tanto melanoma como no melanoma, con muchas charlas justo en esta época del año en que diferentes entidades y comunidades hablamos de este tema, ya seamos dermatólogos, como farmacéuticos, como ONGs, como son ellos, como muchísimas entidades. Y me siento cómoda hablando de este tema porque yo hace muchos años, como ya han comentado, me dedico a cáncer de piel y específicamente a melanoma. Es decir, que los pacientes con melanoma son mis pacientes a los que podría decir que aprecio y espero que si llegan a tener, mejor que no lleguen a tener un melanoma y que si lo llegan a tener sea lo más curable posible. Los temas que he escogido, que no sé si son los que queríais, pero bueno, los que me he planteado cuando me ofrecieron esta charla es hablar del melanoma cutáneo, del papel farmacéutico en la prevención primaria y secundaria de la melanoma y apuntar a algunas controversias. Sobre el melanoma cutáneo, pues recordar que es un cáncer, una neoplasia maligna, resultado de la transformación neoplásica de los melanocitos, que son estas células de morfología dendrítica que se disponen en la capa basal de la epidermis humana y que tienen la capacidad, como se ve a la derecha, de sintetizar melanina, que es el pigmento que da color a nuestra piel, lo que marca las diferencias entre las razas, la que aumenta cuando nos exponemos al sol y nos bronceamos, por lo que los tumores que derivan de los melanocitos tienen diversos tonos de marrón o negro y cuando son muy pequeños pueden recordar a un lunar, a una pez. En cambio, las neoplasias cutáneas benignas derivadas de los melanocitos se les llaman nevus melanocíticos. Casi todos los nevus melanocíticos, los que veis arriba y los dos de abajo de la parte de la izquierda, son nevus
melanocíticos adquiridos a lo largo de la vida, aunque es verdad que, aunque no con mucha frecuencia, existen nevus melanocíticos congénitos, es decir, presentes ya desde el momento del nacimiento. Respecto a la importancia sociosanitaria del melanoma, comentaremos estos puntos: el aumento de incidencia, la capacidad de diseminación, el grupo de edad afecta y la resistencia al tratamiento. Respecto al aumento de incidencia, el melanoma junto al resto de cáncer de piel es el cáncer que está aumentando más rápidamente en la raza blanca. De hecho, se estima un aumento de incidencia de un 3 a un 8% anual, que puede significar nada, pero yo os digo que es un porcentaje muy alto, solamente comparable al aumento que actualmente tiene el cáncer de pulmón en las mujeres. Es decir, los cánceres relacionados con agentes externos, lo que nos hemos expuesto al sol las mujeres que hemos llegado ahora a cierta edad, y lo que han empezado a fumar mujeres de una generación que antes no fumaba y ahora ya hace unos cuantos años fuma. Por suerte, dentro del cáncer de piel, el melanoma es mucho menos frecuente que los carcinomas. Habría una relación de más o menos un 20:1, siendo el melanoma más agresivo, y dentro de los carcinomas, el carcinoma escamoso, que es más agresivo que el carcinoma celular, también es más frecuente, con una relación aproximadamente de 4:1. Pero a pesar de ello, el melanoma es el responsable de 6 a 7 muertes debidas a cáncer de piel. Siguiendo con la incidencia, desde estos datos publicados por el Observatorio de Cáncer de Europa, se ve que en 2020 aparecieron en Europa 324.635 casos. Casos que en la distribución mundial se sitúan sobre todo en Oceanía, en Australia y Nueva Zelanda, en el norte de Europa y en el norte de América, en Estados Unidos. Y yéndonos a España, en el 2022, según los datos que tenemos de la red de CAN, se han diagnosticado en España casi 7.500 melanomas, 7.474 melanomas, con una incidencia que, si la referimos a la población mundial, serían de 8,7 casos nuevos por 100.000 habitantes y año, y si la referimos a la población europea, serían 12,1 casos nuevos por 100.000 habitantes y año. Respecto a la capacidad de diseminación, el melanoma es capaz de diseminarse, de dar metástasis desde volúmenes tumorales muy pequeños. Como veis en la parte de arriba, en el estadio UA, que son melanomas que miden únicamente de profundidad de 0,8 a 1 milímetro, que es muy poco, de 0,8 a 1 milímetro es muy poca profundidad, ya a los 10 años sobreviven el 98% de los pacientes, pero eso quiere decir que mueren el 2% de los pacientes. Pero si este mismo melanoma, situado solo en la piel, sin afectar los ganglios linfáticos ni tener metástasis a distancias, ya mide más de 4 milímetros de profundidad, que sigue siendo muy poco, pues este mismo melanoma a los 10 años ya tendría una supervivencia solo del 75% de los pacientes, es decir, que provocaría fallecimiento en el 25% de los pacientes. Y si ya nos vamos a estadios en los que desde el principio los ganglios linfáticos regionales están afectados, en el estadio 3D, que sería el peor de esta situación, la supervivencia sería solo del 24%, es decir, que habría casi un 75% de mortalidad. Esto para indicar que el melanoma es capaz de diseminarse desde volúmenes tumorales muy pequeños y, obviamente, si lo hace, es capaz de provocar mortalidad. Por otro lado, también es importante el grupo de edad afecta, ya que aunque la mediana de edad de los pacientes con melanoma se sitúa entre 50 y 60 años, el 22% de ellos es menor a 40 años. En Estados Unidos se estima que, hablando siempre de la población de raza blanca,
el melanoma sería el segundo cáncer más frecuente entre personas entre 15 y 30 años y el tercer cáncer más frecuente en personas entre 15 y 40 años, provocando una pérdida de edad potencial de 19 a 21 años, que es una pérdida de edad potencial muy alta para cánceres de adultos. Y ya para acabar, la resistencia al tratamiento. Si no curamos el melanoma con una extirpación quirúrgica y llega a diseminarse, es un tumor muy resistente a los tratamientos convencionales del cáncer, como es la quimioterapia y la radioterapia, y únicamente con nuevos tratamientos como la inmunoterapia o con fármacos dirigidos contra dianas terapéuticas, estos pacientes con melanoma diseminado empiezan a tener una esperanza, cosa que ha ocurrido en los últimos 5 o 10 años, y ya ha mejorado un poco la supervivencia de los pacientes con melanoma metastásico al distal. Por ello, a pesar de que tenemos estas nuevas herramientas para el tratamiento del melanoma diseminado, la mejor medida para evitar las muertes por melanomas sigue siendo la prevención. La prevención primaria, no llegar a tener melanoma, que como la única causa conocida de melanoma es la exposición a la luz del sol, sería la protección solar, y la prevención secundaria. Si llegamos a tener un melanoma, al menos diagnostiquémoslo cuando sea lo más pequeño posible y lo podamos curar con una intervención quirúrgica sencilla, es decir, el diagnóstico precoz. Si he hablado del sol dentro de la etiopatogenia del melanoma, es porque el melanoma, como muchas enfermedades, tendría unos factores desencadenantes que, si hablamos de cáncer, serían factores carcinogenéticos que actuarían sobre una persona, un individuo, que tendría una susceptibilidad individual para el desarrollo de esta enfermedad, ya sea constitucional o puramente hereditaria y familiar. En el caso del melanoma, el único factor desencadenante conocido, como ya he comentado, es el sol. Y la susceptibilidad genética en el melanoma existe, ya que como algunos cánceres, como el cáncer de mama o el cáncer de colon, tienen un porcentaje de melanoma familiar que no supera el 10% de los casos, pero sí que cuando en una familia hay más de un paciente con melanoma, el resto de familia se tiene que estudiar y se tiene que seguir de forma específica. La radiación ultravioleta, como también seguramente todos sabéis, forma parte de las radiaciones electromagnéticas, que contra menor longitud de onda tienen, producen más efectos fotobiológicos sobre la piel humana. Por eso, dentro de la radiación ultravioleta, las radiaciones ultravioleta A, B y C, que gracias a Dios no llega a nosotros por la capa de ozono, es la que producen efectos más nocivos sobre nuestra piel. Centrándonos únicamente en las radiaciones que contiene la luz solar, hasta hace poco se pensaba que ni la radiación infrarroja ni la luz visible provocaban ningún cambio. Actualmente ya se sabe que sí, que la radiación infrarroja e incluso la luz visible puede provocar estrés oxidativo, puede provocar manchas, puede provocar arrugas, pero no serían ya sino las radiaciones ultravioleta, tanto la A, que antes, hace muchos años, también se pensaba que no producía cáncer de piel, como la B, las que son capaces de producir cáncer de piel. Como he dicho antes, la C aún sería mucho más agresiva, pero sí que está parada o filtrada por la atmósfera. En esta relación entre el melanoma y sol se han descrito muchas evidencias clínicas y epidemiológicas y evidencias experimentales. Entre las evidencias clínicas y epidemiológicas que están recogidas en esta diapositiva, se habría visto una mayor frecuencia de melanoma en personas con piel clara que se queman con facilidad
cabello claro o pelirrojo y ojos claros, en personas que tienen muchas efélides, que son esas pequitas pequeñitas de las mejillas típicas de los niños cuando se exponen al sol, o numerosos nebus melanocíticos, que a su vez también su aparición estaría favorecida por la exposición a la luz del sol, personas que hayan sufrido quemaduras solares a lo largo de su vida, sobre todo en la infancia y en la adolescencia, mayor frecuencia en población blanca que habita o veranea en zonas geográficas con baja latitud y alta radiación solar, como podría ocurrir a la población del norte de Europa que viene a veranear a nuestro país. En la población blanca que ha emigrado hacia países con alta irradiación solar, que llama la atención porque tienen un color de piel muy distinto al de la población original del país, de piel más oscura, como podría pasar en población europea que haya emigrado al sur de África, pero sobre todo, como ocurre, y luego volveremos a hablar de ello, con la población de origen norte europeo, que actualmente es la más extendida en Oceanía, en Australia y Nueva Zelanda. También, y aunque antes no se pensaba que era así, y las personas que viven de las cabinas de bronceado no están muy contentas con esta afirmación, es más frecuente el melanoma en usuarios habituales de cabinas de bronceado, y ya para último, en personas que tienen enfermedades genéticas muy raras, en las que no entraremos, en las que existe una dificultad para reparar el daño solar causado en el ADN celular. Este grupo de enfermedades se llaman xeroderma pigmentosum, y estos pacientes desde niños ya tienen múltiples carcinomas y melanomas cutáneos. Vemos aquí lo mismo que he enseñado antes, la distribución del melanoma en las zonas de azul oscuro serían las zonas en donde hay más melanoma, y vemos aquí, como ya he dicho, cómo contrasta el color de piel de las familias de los aborígenes australianos con el color de piel de la típica familia australiana de ascendencia noreuropea, que ahora ocupa más del 90% de la población de Australia. También es curioso estos dos mapas. En el mapa de arriba podemos ver la distribución mundial de la media anual de radiación solar. Vemos que las zonas que están en un color rojo más intenso, como otra vez Oceanía, como África, como algunas zonas de Asia, como algunas zonas de América del Sur y con el sur de América del Norte, son las que tienen este color rojo. En el mapa de abajo, lo que se ve es la distribución mundial de la población nativa según el color de la piel antes del siglo XVI, antes de que empezaran las grandes migraciones. Y vemos que precisamente en esas zonas que en el mapa de arriba aparecen en rojo, en el mapa de abajo muestran color marrón oscuro, que quiere decir piel negra, o tonos de marrón más claro, que serían pues, piel oscura, como la de los mestizos, como la de los hindús, como la de los árabes, cuando realmente, digamos que el color de la piel de las personas se distribuía según el sol de la zona donde vivían, y no había tantos problemas de cáncer de piel como ahora, entre otras causas. Sobre las evidencias experimentales, se ha llegado a inducir melanoma en animales de experimentación tanto por UVB, en este animalito que se denomina opossum, como por UVA en un pez que, como ven, se llama Siphophorus fish. En la prevención del cáncer de piel tenemos que pensar que intervenimos muchísima gente. Es una estrategia multidisciplinar. Sería absurdo pensar que únicamente estamos implicados los profesionales sanitarios, tanto los dermatólogos como los pediatras, como los médicos de familia, como el personal de enfermería, etcétera, sino mucha más gente, en las que estáis vosotros, en las que estáis los farmacéuticos, y por eso está la sesión que hablamos hoy. Los farmacéuticos recibís
muchas preguntas, preguntas sobre protección solar, preguntas incluso sobre qué piensa de este tipo de PECA, preguntas que incluso pueden hacer dirigiros hacia la Asociación Española contra el Cáncer a personas que tengan cáncer y os hagan preguntas de otro tipo, y tenéis un papel fundamental en la prevención del cáncer de piel y en concreto del melanoma. Sin olvidar también el entorno familiar, los colegios, las entidades que se dedican a actividades de ocio, sobre todo durante el verano, y las campañas de salud pública en muchas de las que estamos muchos de nosotros actualmente implicados. Hablando del papel del farmacéutico en la prevención primaria. Hemos dicho que la prevención primaria en el cáncer de piel sería sobre todo la protección solar, porque sería el único factor conocido y evitable, porque la parte hereditaria es conocida, pero no es evitable. Si proponemos a cualquier persona de la calle esta idea, lo primero que pensará es en las cremas solares, y sería lo que pensaría que es lo único que puede hacer el farmacéutico delante de la prevención primaria del melanoma y del cáncer de piel en general. Pero no, el vender y el aconsejar sobre estos diferentes productos va acompañado de una serie de conductas de fotoprotección que es muy importante que vosotros transmitáis junto con los otros profesionales sanitarios comentados, junto con las campañas que se realizan en la prensa, en la televisión, en la radio o en las redes sociales. Es importante concienciar a la población que debe evitar la exposición directa al sol de niños de menores de 6 meses, que parece algo obvio, pero no todo el mundo tiene claro. Es importante decirles que no deben llegar a quemarse con el sol, teniendo en cuenta que el enrojecimiento de la piel ya es una quemadura de primer grado, que no se crean que solo si les salen ampollas se han quemado. No deberíamos llegar a ponernos rojos exponiéndonos al sol. También en verano evitar las horas del mediodía, que serían entre las 12 y las 6, ya que en el verano tenemos 2 horas desplazadas del reloj respecto al mediodía del sol. El mediodía del sol serían las 2 de nuestro reloj y por lo tanto entre las 12 de la mañana y las 4 de la tarde mejor estar a la sombra o en el interior. Y aquí veis, aunque esto es de hace muchos años, del 2006, como en Australia, que tienen tanto cáncer de piel y que están tan acostumbrados a avisar a la población, pues en nuestro invierno, que sería su verano, se ve que entre las 12 de la mañana y las 4 de la tarde es donde la irradiación solar es más alta y tenemos que protegernos. También es muy importante aprender y enseñar a aprovechar las sombras, incidir muchísimo en utilizar la ropa adecuada, gorras con visera, sombreros con alas, gafas de sol, en este caso no por el melanoma, sino por problemas oculares que también puede provocar la exposición directa al sol, y ropa como camisetas con mangas o camisas con mangas, a pesar de que muchos de nosotros queramos ir con camisetas con tirantes finitos en verano, pero no a estas horas centrales del día y aún menos sin protección. Aquí son imágenes recogidas por internet, también son de compañías que fabrican ropa para niños en Australia, donde están muchísimo más acostumbrados a protegerse del sol que nosotros. Estas ropas, aparte de llevar fotoprotección, pues intentan ser graciosas y de colores adecuados para que tanto los papás como los niños las acepten. Aquí tenemos más ropa de este estilo, gafas de sol de colorines, gorros de colorines, y esto ya se puede obtener en nuestro país ya de la Asociación de Ayuda a Personas con Albinismo que tienen mucho problema de cáncer de piel, como de otras instituciones y tiendas que ya venden este tipo de ropa. Pero sin recurrir exactamente a este tipo de ropa específica, está claro
que podemos protegernos del sol cuando cuando hacemos deporte en verano, cuando nos paseamos en barca en verano, sin que ocurran cosas como la de esta imagen de las personas de piel clara son las que no están protegidas, mientras que las personas de piel oscura sí que están protegidas. También nos tenemos que proteger en la alta montaña, ya sea en invierno como en verano, y también nos tenemos que proteger cuando trabajamos al sol, como por ejemplo en los agricultores, que son una de las poblaciones importantes de Lleida. Aparte de utilizar la ropa adecuada, aquí sí que en mi orden vendrían las cremas fotoprotectoras, que como también debéis recomendar desde las farmacias, no solamente tienen que utilizarse cuando vamos a playa o piscina, sino para los que realizan trabajos o pasean habitualmente por la calle a horas de sol, se deben poner en las zonas expuestas al sol, los brazos, el escote, las orejas, las calvas de los señores que han perdido lo que le llamo la protección natural, y siempre advirtiendo que el que estén fotoprotegidos con cremas fotoprotectoras no les puede dar una sensación de falsa seguridad y pasarse tranquilamente 5 horas seguidas al sol, sobre todo sin reponer la crema. De cremas fotoprotectoras seguramente sabéis mucho más porque habéis estudiado mucha más química vosotros que yo, pero sabéis que existen fundamentalmente 2 tipos, los orgánicos, que lo que hacen es absorber la radiación, las longitudes de ondas de la radiación ultravioleta, y los inorgánicos, que lo que hacen sobre todo es hacer realmente de pantalla y reflejar la radiación ultravioleta. Los inorgánicos, que yo me acuerdo de cuando era pequeña, eran prácticamente como ponerse arcilla sobre la cara, pues se han ido micronizando y llegando a adoptar un aspecto muchísimo más cosmético y que el paciente acepta con mucha más facilidad. Aquí os pongo lo que yo les digo a mis pacientes. Vosotros seguramente sabéis mucho más que yo. Les digo que las cremas fotoprotectoras llevan una mezcla de filtros físicos y filtros químicos, que en los niños pequeños se recomiendan específicamente solo filtros físicos, que el factor de protección solar, eso que ven, ese número que ven en las cremas fotoprotectoras, no es más que una ratio entre la dosis de radiación necesaria para producir un eritema mínimo en la piel protegida respecto a lo que sucedería en la piel no protegida. Y que el recomendado oscilaría entre 30 y 50. Que las cremas actuales también tienen que proteger sobre la radiación ultravioleta de tipo 1, de longitud de onda más larga, y que ya empiezan a haber cremas fotoprotectoras que protegen frente a la radiación infrarroja y la luz visible, que quizá no tendrían tanta importancia en el cáncer de piel, pero sí en algunas patologías cutáneas, como por ejemplo las que producen manchas, como por ejemplo el melasma. Pero les insisto muchísimo que este factor de protección solar de estos números tan altos, 30, 50, que querría decir que se necesita de 30, 50 veces más radiación para producir el eritema mínimo en la piel protegida respecto a la piel no protegida, está testado en el laboratorio aplicando 2 miligramos de crema por cada centímetro cuadrado de piel, lo que equivaldría prácticamente a tener una capa de crema blanca sobre nuestra piel. Mientras que en la vida real, que nos extendemos tanto la crema, no tenemos sobre nuestra piel más que un 0,3 o un 0,7 miligramos por centímetro cuadrado. Es decir, que no conseguimos un 30 o un 50 de factor de protección solar, ni mucho menos, y por eso tenemos que utilizar estos factores tan altos para conseguir un efecto adecuado. También les insisto
en que cuando en los potes que pone resistente al agua no quiere decir que sea resistente al agua 100%, sino simplemente que esta crema, si nos la aplicamos, es capaz de soportar de 2 a 4 inmersiones de 20 minutos respecto a otras cremas que no las soportarían. Pero que incluso las cremas resistentes al agua, si nos bañamos de forma frecuente o sudamos bastante, la tenemos que aplicar porque se van perdiendo. Y finalmente les digo que actualmente no existen excusas para no aplicarse un filtro solar, que hay excipientes muy variados, excipientes en crema, excipientes en gel, excipientes en spray, excipientes libres de grasas para pieles grasas o primeras o que tienen acné, con color, sin color. Y precisamente esto es lo que más les insisto que os consulten a vosotros. Toda esta gama tan grande, porque actualmente es enorme, de diferentes excipientes, de diferentes colores, de diferentes usos, que se adaptan a todos los tipos de pieles y se adaptan a todas las superficies cutáneas, desde la cara, el cuero cabelludo, el cuerpo, etcétera, etcétera, etcétera. También es muy importante insistir, obviamente, que hay que aplicarse la piel 30 minutos antes de la exposición solar, reaplicarla cada 2 horas si baño sudor, y que se debe aplicar de forma uniforme para que no ocurra algo como esta persona, donde se ve muy bien que se ha protegido hasta allá, donde le han alcanzado los dedos de la mano, y se ha quemado donde no se ha aplicado. Sobre los fotoprotectores sores que tenéis en vuestras farmacias, supongo que cada vez os preguntan más, a nosotros cada vez también nos preguntan más. He estado leyendo estos días al prepararme la charla sobre ellos, y de momento la evidencia científica es limitada respecto a su efecto, pero sí que respecto a algunos de ellos se piensa que podrían ser un buen complemento de las cremas fotoprotectoras y un buen complemento de las otras medidas que hemos hablado antes. Entre ellos, quizá subrayar al Polypodium leucotomos, que como sabéis es un extracto de una planta, a los carotinoides, los antioxidantes, vitaminas C y D, té verde, etcétera, y otros como polifenoles, antiinflamatorios, no esteroideos y otros. Yo creo que cada vez las compañías farmacéuticas trabajarán más en algo que sería tan fácil como tomarse una pastilla en lugar de aplicarse una crema en toda la superficie cutánea. Yo creo que se pueden recomendar, pero insistiendo mucho siempre que solamente es un complemento más que seguramente nos ayudará a proteger a nuestra piel frente al sol. Y ya para acabar con las conductas de fotoprotección que tenemos que recordar todos y también vosotros, lo que ya hemos comentado antes, las cabinas de UVA, la radiación ultravioleta A exclusiva, también es capaz a la larga de provocar cáncer de piel y en concreto melanoma, y el bronceado artificial se debe evitar. Sobre todo no para una ocasión en la vida, eso me lo dice mucha gente, no, es que tengo una boda, es que me voy a casar, eso, si no tienes una piel muy clara y muy delicada no cambia nada, pero sí para las personas que pretenden estar bronceadas todo el invierno a base de cabinas de UVA. Recordar también que esto se tiene que aplicar a toda la población, pero sobre todo a los niños, ya que los niños tienen muchas horas de ocio, tienen muchísimas vacaciones, nunca están cansados a la hora de la siesta, y se ha calculado que la mayoría de los niños reciben del 50 al 80% de la exposición solar que recibirán durante toda su vida antes de cumplir los 18 años. Por eso hay muchas campañas, pongo aquí campañas de la ACC dirigidas especialmente a la infancia para ayudarles a adquirir todos estos hábitos de protección solar que son pesados, no voy a decir que sean fáciles de aplicar, pero que
pueden tomarse en forma hasta divertida y mantenerse el resto de la vida. También, aunque estos hábitos de protección solar deben realizarlo cualquier persona, deben cuidarse más personas que tienen factores de riesgos conocidos para el desarrollo de melanoma, que tienen piel clara, que se quema con facilidad, ojos azules, cabello rubio o pelirrojo. Esto sería para el melanoma y para todo el cáncer de piel, y exclusivamente para el melanoma que tengan muchos lunares. Cuando hablo de muchos, digo más de 100 lunares. Hay mucha gente que dice, yo tengo muchas pecas, y no tienen muchas pecas, 100 son muchas. Que tengan muchos lunares, sobre todo si estos son irregulares, incluso recuerdan al melanoma dentro de lo que se llama síndrome del neurodisplásico. Luego enseñaré una imagen. Y como ya he dicho antes, si tienen familiares con melanoma, sobre todo si tienen más de 2 familiares con melanoma. Los fototipos cutáneos, seguramente los conocéis, indican la sensibilidad de la piel a la luz del sol. Iría desde el fototipo 1, que es el que siempre se quema y nunca se broncea, se pela y se queda como siempre, al fototipo 6, que sería la raza negra. En España, sobre todo, hay fototipo 3, un poco de fototipo 2 y un poco de fototipo 4. Estas serían imágenes de diferentes fototipos según la clasificación esta que os acabo de comentar, que realizó un dermatólogo que se llamaba Fitzpatrick. Y aquí unos ejemplos de 2 niños con una piel muy susceptible a la luz del sol, rubios, con los ojos claros, pelirrojos, pero que quizá no sea lo más frecuente que vemos en España. Pero en cambio a la derecha sí que vemos a este niño que es moreno, que tiene los ojos marrones, pero que tiene una piel llena de eferides, de estas pequitas que le aparecen con facilidad en verano. Las personas que con facilidad en verano se manchan con estas pequitas, con estas eferides, quieren decir que tienen una piel que se defiende mal de la luz del sol y que se tienen que proteger de forma especial. Eso es lo que sería un síndrome del neurodisplásico, más de 100 nevus grandes, nevus irregulares y con unas características que indican que son pacientes que tienen que estar bajo control dermatológico. Bien, papel del farmacéutico en la prevención secundaria. Pues yo creo que el farmacéutico también tiene importancia en la prevención secundaria, en el diagnóstico precoz, porque muchos pacientes cuando tienen alguna alteración en la piel, antes que ir al médico de familia, van al farmacéutico. Por eso creo que es importante que tengáis alguna idea sobre cómo se realiza el diagnóstico clínico del melanoma cutáneo. Para eso tenéis que saber que existen diferentes tipos clínico-patológicos del melanoma cutáneo. El de arriba, el melanoma de extensión superficial, sería el tipo de melanoma cutáneo más conocido, el que se parece más a un lunar, que tiene muchos colores, que tiene forma irregular, que tiene tendencia a crecer en unos meses o en unos años. Pero los de abajo, el melanoma sobreléntigo maligno, el melanoma lentiginoso acreal y el melanoma nodular, no son tan conocidos, y si no se conocen, pues obviamente no se sospecha. También es importante saber, antes de hablar de estas formas clínico-patológicas del melanoma, 2 conceptos. Uno, que el principal factor pronóstico del melanoma, del tumor cutáneo, en el momento del diagnóstico, es la profundidad a la que ha llegado. Aquellos 0,8 milímetros, 1 milímetro, 4 milímetros que yo os hablaba, que indican ya cierta posibilidad de que el melanoma acabe diseminando. Y después otro concepto, que es que existen 2 patrones de crecimiento en el melanoma primario. Uno radial, horizontal, como si fuera un aumento en mancha de aceite en las primeras capas, en las capas más externas de la piel, y un crecimiento vertical hacia la profundidad de la piel. Con este dato, que se llama grosor de Breslow, es como miden los patólogos al microscopio la profundidad del melanoma
y con el que se establecen estos diferentes puntos de corte que hacen que el melanoma cada vez sea más peligroso, el menor de 1 milímetro, con este punto de corte de 0,8 milímetros, de 1 a 2 milímetros, de 2 a 4 milímetros y mayor de 4 milímetros, que serían los más peligrosos. Y esto es un esquema de cómo sería el crecimiento radial en las capas más superficiales de la epidermis y la unión dermoepidérmica, que es donde están los melanocitos, y crecimiento vertical hacia la profundidad de la dermis y del tejido celular subcutáneo, y a la derecha tienen lo mismo, pero con una imagen tridimensional, el crecimiento radial en mancha de aceite, en superficie, y el crecimiento en profundidad. Pues bien, de estas formas clínico-patológicas de melanoma cutáneo que hemos comentado, hay algunas que siempre tienen primero una fase de crecimiento radial en superficie, que sería, digamos, relativamente poco peligrosa antes de empezar la fase de crecimiento vertical en profundidad. Entre ellas estarían el melanoma de extensión superficial, que hemos dicho que era el más frecuente y el más conocido, el melanoma sobreléntigo maligno, que incluso esta fase de crecimiento radial podría durar años e incluso décadas, el melanoma lentigino-sacral, mientras que el melanoma nodular tendría una fase de crecimiento vertical en profundidad desde el principio, con lo cual sería muy peligroso, porque aunque hemos dicho que a igual profundidad en milímetros todos los melanomas tendrían el mismo pronóstico, el melanoma nodular en pocos meses podría ya llegar a tener una gran profundidad. Vamos a mostrarles unas imágenes por si algún día algún paciente en la farmacia les enseña alguna lesión de estos diferentes tipos de melanoma. Este sería el melanoma de extensión superficial, que hemos dicho que es el más frecuente. De ellos se ven personas en general entre 40 y 60 años, en el tronco y en las extremidades, que serían aquellas zonas que están expuestas al sol de forma intermitente. Este sería el melanoma sobreléntigo maligno, que es menos frecuente, aunque al aumentar la esperanza de vida de los pacientes cada vez hay más. Este es aún más fácil que se lo muestren porque se ve en zonas expuestas al sol toda la vida, como es la cara y el cuello, y realmente epidemiológicamente está relacionada con la exposición crónica al sol, si se ve en personas mayores. En fases avanzadas, como las de las imágenes de abajo, se ve claramente que no es una cosa normal, esto es algo que hay que consultar al médico, pero en fases iniciales sí que es verdad que puede recordar a los léntigos solares, a las manchas de la edad, y únicamente cuando vaya creciendo, cuando tenga zonas más negras, cuando tenga zonas irregulares, cuando contenga zonas blanquinosas, debemos pensar que quizá eso no sea una mancha solar normal y que realmente podamos aconsejar a este paciente que consulte a su médico. El melanoma lentigino-sacral, gracias a Dios, es muy raro. Se ve en las palmas de las manos, en las plantas de los pies y bajo las uñas. Y normalmente se diagnostica tarde. Si ven estas imágenes, casi todos los tumores están ya ulcerados porque están diagnosticados en fases avanzadas. A veces incluso pueden ser no de color negro o marrón oscuro, sino como unas manchas más o menos claras, y cuando están situados en las zonas interdigitales entre los dedos o cuando están situados entre las uñas, a veces pueden recordar a infecciones por hongos, y es fácil que a un farmacéutico se le pregunte ¿qué puedo yo hacer para una infección por hongos que tengo entre los dedos, que tengo en las uñas? Esta sería una ocasión importante para decir, uy, esto a mí me parece raro, mejor que consulte a su médico. Curiosamente, este tipo de melanoma, el melanoma lentigino-sacral, no tiene nada que ver con la exposición al sol desde el punto de vista epidemiológico, y de hecho se ve también en los pacientes de raza negra y de raza amarilla. Y ya para acabar, el melanoma nodular, este que hemos dicho que es peligroso porque crece muy deprisa, como ven,
normalmente no es irregular, es semiesférico, muchas veces incluso pierde la capacidad de sintetizar melanina y se convierte en una tumoración rosada que hasta que ha alcanzado cierto volumen y empieza a sangrar o recubrirse de costras, no se consulta al médico. Es verdad que en este caso muchas veces no es culpa ni del médico ni del paciente, del farmacéutico, sino del comportamiento biológico de este tumor, pero tenemos que saber que también existe y se puede ver tanto en tronco como en extremidades, como en cabeza y cuello, y que probablemente está relacionado tanto con la exposición solar crónica como con la exposición solar intermitente. Los criterios diagnósticos del melanoma cutáneo los salen también cada año en las campañas que se hacen en primavera, para que los recordaremos rápidamente. Primero, la regla de la ABCD, que sean lesiones asimétricas de distinta forma o color, de medio lado a otro medio lado, que tengan bordes irregulares con entradas y salidas, que sean de un color negro intenso que recuerda al alquitrán, que sean policromas con tonos marrón claro, marrón oscuro, negro, colores que oscilen entre el azul y el azul gris, blanco y distintos tonos del rojo, desde el rosa claro hasta el granate, que tengan cierto diámetro. Para poner un punto de corte se decidió un diámetro mayor a 6 milímetros, y una característica que no sería descriptiva sino de evolución, que sería la E, que proviene de enlargement, de crecimiento en inglés, y que también nos habla de que esta lesión está cambiando, quizás se tenga que consultar. Aquí vemos arriba dos melanomas enormes con este color negro intenso que recuerda al alquitrán y que tienen todas estas características de bordes irregulares, de policromía, obviamente de diámetro mayor a 6 milímetros, de asimetría, pero abajo vemos dos melanomas relativamente pequeños y que, a pesar de no tener un tamaño muy grande, sí que tendrían estas características de bordes irregulares con entradas y salidas, de asimetría, y abajo y a la derecha se ve muy bien cómo esta lesión relativamente pequeña tiene diversos colores, color blanco, color marrón oscuro, color claro, color rosado. Estas lesiones vale la pena consultarlas al médico. Y finalmente recordar que hay melanomas que, como he comentado antes, se escapan a las reglas del ABCD y son magníficas, como el melanoma nodular, sobre todo en su variante acrónica, y los melanomas de los pies, que aparte de con hongos a veces se confunden con úlceras vasculares y otros problemas, y los de las uñas. Los de las uñas muchas veces en sus fases iniciales se ven como estas líneas, como estas bandas intensamente pigmentadas que también deben consultarse. Otros signos de alarma son cualquier cambio de tamaño, color, forma, aparición de sangrado, ulcerado, costras, picor, escozor o dolor. Aquí vimos dos casos de dos nevus melanocíticos, en este caso congénitos, presentes desde el nacimiento. En el de la izquierda se había empezado a abultar por el centro y a cambiar de color, tomando un aspecto más rosado, y el de la derecha se ve claramente que era un nevus verrucoso, semiesférico, al que le había empezado a aparecer como esta lengua totalmente asimétrica que llamó la atención al paciente, no sé que se estaba produciendo un melanoma sobre el nevus congénito. También existe la regla de los 7 puntos de Glasgow, que sin entretenerme recoge pues, cambios de tamaño, cambios de forma, cambios de color, inflamación, costras o sangrados, cambios sensoriales como picor o dolor, también un diámetro que en este caso en lugar de un punto de corte de 6 milímetros lo coge de 7, y que haciendo un algoritmo, dando diferentes puntuaciones a los criterios mayores o menores, se puede pensar que una lesión es sospechosa. Y finalmente una regla que me parece muy fácil, pero que es muy útil, porque cuando se describió, yo recuerdo que era jovencita, pero ya era dermatóloga cuando se describió
preguntarnos si ha aparecido una lesión pigmentada que es diferente a pigmentadas al resto de los lunares del mismo paciente. Y eso es algo que le puede llamar la atención al paciente, le puede llamar la atención a los familiares y le puede llamar la atención al farmacéutico sin preguntar por ello. Aquí pongo dos ejemplos. El de la izquierda quizás sería fácil porque es un melanoma mucho más grande que los lunares de la espalda de esta paciente, pero el de la derecha quizás sería más difícil. Es verdad que quizás sería para nota, pero también se dio cuenta un paciente porque le apareció este lunar de color rosa que no se parecía al resto de lesiones que tenía, que en este caso no eran ni siquiera lunares, que eran queratosis seborreica. Y para decir, bueno, aquí hemos dicho qué es lo que parece un melanoma, pues hagamos al revés. ¿Qué datos tranquilizadores tenemos que mirar en los lunares comunes, en los nevos melanocíticos comunes, que es lo que más seguramente nos consultarán? No nos consultarán muchos melanomas, ni a los dermatólogos nos consultan muchos melanomas, nos consultan muchísimos más nevos melanocíticos normales. Pues sería lo contrario de las reglas que acabo de comentar, de las reglas de la ABCD, de los signos de alarma, del signo del patito feo, de los 7 puntos de Glasgow. Precisamente serían lesiones simétricas, redondeadas, de un solo color o máximo dos colores, dos tonos de marrón, uno claro y uno oscuro, en esos tonos rosados, grises, rojos, blancos, menores de 6 milímetros, que se parezcan al resto de los lunares del propio paciente, que no hayan cambiado o que los cambios se hayan producido en muchos años, en décadas o en pocas horas. Nos consultan a veces lunares pues, que se hayan podido traumatizar el día anterior, pues con un roce, con una superficie, que a veces el paciente ni se ha dado cuenta. Un melanoma no pasa de un día a otro, al menos tiene meses o incluso años de evolución, aunque quizá en este caso yo como farmacéutico sí que recomendaría que se consulte a su médico. Los lunares que sean asintomáticos, que no produzcan prurito, que no produzcan dolor, que no sangren, que no ulceren, que no tengan costras. Estos serían los lunares normales, los que tenemos casi todos, y los que no tendrían que preocupar. Y al final hablar de las controversias. Las controversias que he pensado estos días yo sobre estos temas. La primera controversia, ¿el uso de fotoprotectores reduce el riesgo de melanoma? Pues podríamos contestar, sí, no únicamente hace que no nos quememos, reduce el riesgo de melanoma. Ya hemos dicho que la radiación ultravioleta es el único factor de riesgo evitable para el desarrollo del melanoma, pero se sabe con estudios que se han hecho que una exposición intermitente a dosis altas de radiación ultravioleta aumenta el riesgo de melanoma 1,6 veces en todas las edades que se ha estudiado. Y en este ensayo clínico que se hizo a largo plazo, ahora ya existen hasta 15 años de seguimiento, se ha demostrado una disminución del 50% de nuevos melanomas y hasta del 73% de melanomas invasivos en el brazo de los pacientes que fueron entrenados a seguir una fotoprotección adecuada comparados con el brazo control en el que no se trabajó esta fotoprotección. Otra controversia que me he planteado, y que esta sí que me la han preguntado muchísimas veces mis pacientes, ¿el déficit de vitamina D justifica tomar el sol sin fotoprotección? Realmente, en teoría, si se utilizan los fotoprotectores tal como se miden en los laboratorios a 2 miligramos de crema por centímetro cuadrado de piel, sí que se podría llegar a evitar la síntesis de vitamina D que necesita la acción directa de la radiación ultravioleta B, en este caso, sobre nuestra piel. Pero ya hemos comentado que esta no es una situación que se da en la vida real. Cuando se han hecho estudios clínicos en vida real que sabemos que nos aplicamos 0,3, 0,7 miligramos por centímetro cuadrado, no tiene ninguna repercusión
el aplicar fotoprotectores con que no se sintetice la vitamina D, por lo cual no se debe utilizar la excusa de la vitamina D para exponerse al sol de forma inadecuada. Además, actualmente, y también seguro que lo sabéis mucho mejor vosotros que yo, se pueden alcanzar niveles séricos deseables de vitamina D mediante suplementación oral. Y actualmente, en muchas de las analíticas que se nos realizan, se determinan nuestros niveles de vitamina D y se pueden suplementar oralmente para aumentarlos. Únicamente he recogido unos datos, ¿sí?, de Estados Unidos en el que dicen que para individuos que se protegen de forma muy exagerada con fotoprotectores, se podría recomendar el tomar 1000 unidades de vitamina D cada día. Y ya para acabar con las controversias, bueno, sería la penúltima controversia, los fotoprotectores se absorben y tienen efectos nocivos para la salud. Pues respecto a la absorción cutánea superficial, existen estudios muy controvertidos in vitro. Se sabe que las reacciones anafilácticas son raras, pero no se ha demostrado in vivo que exista esta absorción superficial ni para productos orgánicos ni para nanopartículas de los productos inorgánicos, es decir, para los fotoprotectores físicos. Más controversia existe respecto a la absorción sistémica, ya que se han encontrado concentraciones de productos orgánicos por encima de lo recomendado por la FDA, por la Agencia Reguladora de Medicamentos de Estados Unidos, en diversos fluidos como plasma, semen, leche materna, si se aplica muchísimo fotoprotector, como sería 4 veces al día en el 75% de la superficie cutánea. De todas maneras, no se ha demostrado que sean perjudiciales para la salud, pero se desconoce qué ocurrirá si una gran parte de la que se debe seguir investigando y que en los niños pequeños es mejor utilizar filtros físicos que no tendrían esta capacidad de penetración. Y ya, esta sí que es para acabar, no sé si habéis oído hablar de la alopecia frontal fibrosante, que se está dando como una verdadera epidemia, sobre todo en mujeres, con esta pérdida definitiva, porque es cicatricial, del cabello de la zona de las patillas. Se ha discutido mucho si los fotoprotectores tendrían algo que ver, no se ha demostrado, quizá estén implicados otros cosméticos, pero a día de hoy no está justificado evitar como forma de prevenir la alopecia frontal fibrosante. Y con esto sí que acabo, volver a subrayar vuestra función importantísima dentro de la sociedad en la prevención del cáncer de piel, no solo con la venta de cremas fotoprotectoras, sino con consejos sobre lesiones que pueda comentarnos el paciente y consejos sobre cómo fotoprotegernos, y acabar dándos otra vez las gracias a Farmaciva y muchísimas gracias a la Asociación contra el Cáncer de Lleida y a la Asociación contra el Cáncer de España en general por todo el trabajo que hacen con los pacientes de cáncer, por todo lo que recibimos de ellos durante todo este tiempo, y recordaros de nuevo que podéis dirigir a pacientes con cáncer que acudan a vuestras farmacias, a esta asociación que seguro les ayudará muchísimo en esta situación dura a la que han tenido que llegar a vivir. Gracias por su atención. Muchísimas gracias a ti por darnos toda esta información sobre el melanoma. Ha sido súper interesante. Y bueno, no sé si algunas de las farmacias que están conectadas tienen alguna pregunta para hacerte. Si tenéis cualquier pregunta, podéis escribirla en el chat que hay aquí abajo en el Google Meet, o podéis abrir el micro y preguntárselo a Rosa.